Una vez más me alegro saludarlos en el amor del Señor. Gracias porque Dios nos permite reunirnos hoy como iglesia y testificar de nuestra fe en Cristo al pueblo, a los hogares que rodean el templo de la iglesia donde nos reunimos. En el primer tema del mes de febrero, sobre el tema general, los ciudadanos del reino, hablamos que solo hay un rey. También solamente hay un reino, es decir, el rey y su reino. Y que este rey tiene un mensaje o una ley para su reino. Significa que el reino no puede estar entonces sin ley, sin palabra, sin evangelio, sin mensaje. El mensaje del rey para su reino es para los ciudadanos del reino. Estos llamados ciudadanos del reino son los primeros en entender, comprender el mensaje que el rey está transmitiendo. Pero que este mensaje no debe quedar en el corazón de los ciudadanos del reino. Tiene que ser transmitido, tiene que ser llevado, proclamado a las naciones, a las multitudes, para que sepan del rey, para que conozcan al rey, para que adoren al rey, y también para que sepan de sus propósitos o sus planes. Entonces este mensaje es puesto en nuestros corazones, las cuales son noticias gratas, noticias de gran gozo. Espero que así lo entendamos nosotros, que el mensaje que Dios trae para los ciudadanos del reino son mensajes de gran gozo. Por lo tanto, en el capítulo 13 de Mateo, la lectura que ya hemos leído, Mateo 13, del 1 al 8, ahí encontramos que Cristo habla de la gran tarea de la iglesia. Nótese bien, no habla de las grandes multitudes, no habla del pueblo que le rodea. Cristo habla precisamente de la responsabilidad de los ciudadanos del reino, porque el énfasis está en el quehacer y en el resultado, está en la acción y el efecto. Note bien, Jesús no está hablando a las grandes multitudes, aunque así dice el texto. Se está refiriendo a los apóstoles, a sus discípulos, para motivarlos, para impulsarlos a cumplir con el anuncio del evangelio. Les invito entonces a reflexionar un momento sobre el pensamiento de hoy. Los ciudadanos del reino es el tema general de este mes, y el subtema de hoy es el anuncio del evangelio, o como dice el texto, el sembrador. El sembrador. Los ciudadanos del reino anuncian el evangelio intencionalmente. Los ciudadanos del reino anuncian el evangelio a las grandes multitudes. Los ciudadanos del reino anuncian el evangelio con gozo y paciencia. Verso 1 al 3. Los ciudadanos del reino anuncian el evangelio. ¿Qué les dije? Primer punto, intencionalmente. Ven lo que dice el texto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Los ciudadanos del reino somos los indicados a predicar el evangelio a las personas sin distingo alguno. Este servicio o ministerio debe ser a propósito o intencional, de manera deliberada o voluntaria. Esa es la labor de los ciudadanos del reino. Este servicio entonces debe ser a propósito. Veamos el ejemplo de Jesús como nuestro modelo, como nuestro sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esto es un acto intencional del maestro. Es la voluntad del maestro. Y recordemos que él ha dicho que ha venido a hacer la voluntad de su Padre y que debe estar en los negocios de su Padre. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces Jesús, de manera intencional, sale aquel día para predicar, para anunciar, para sembrar la palabra. Repito, es un acto voluntario, es un acto bien planeado estratégicamente. Y es remarcado intencionalmente para nosotros en el verso 3. En el verso 3, vuelve a repetir el Señor cuando ya inicia la parábola y les dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces vean esas dos frases que usa Mateo. Un acto a propósito de Jesús. Nos está impulsando a que realicemos la labor de predicar la palabra. Entonces la noticia que dar a las personas debe ser intencional, como parte de nuestra profesión y estrategia, como parte de nuestra misión que Dios nos ha dado. Entendamos bien esta parte. Debe ser de manera voluntaria e intencional cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Y vemos acá en el texto que el predicador o el sembrador busca un lugar adecuado donde predicar. Se fue a la orilla del mar, se subió a una barca como púlpito y desde ese lugar comienza a predicar. Un día cuando salió de la casa. 2. Los ciudadanos del reino anuncian el evangelio a las grandes multitudes. El texto dice: se le juntó mucha gente y les habló muchas cosas por parábolas. Les habló el Señor muchas cosas por parábolas, por comparaciones. Pero antes quiero decirles, siempre tendremos oyentes en nuestras conversaciones. Siempre habrá personas en nuestras relaciones humanas. Siempre tendremos personas en nuestra predicación, en nuestro sermón o en nuestras actividades. Nunca estaremos solos en la sociedad. Esto no es posible. El ser humano es un ser relacional. Fue creado con esa capacidad de relacionarse, de vivir en sociedad. Está rodeado de personas. El objetivo debe ser entonces llegar a ellas. Escuchen bien, el objetivo de nosotros, somos seres relacionales, es cierto, pero el cristiano, el renovado en Cristo, los ciudadanos del reino, sus relaciones, que ya lo vimos en otros temas anteriores, debe ser a propósito. No relacionarnos nada más por relacionarnos.
No, debe ser con un propósito. Desde nuestro saludo, cuando decimos Dios te bendiga, que te vaya bonito, Dios te guarde, desde el saludo. El objetivo entonces debe ser llegar a ellas. ¿Con qué? Con el Evangelio. Porque el Evangelio es para las grandes multitudes. No solo es para nosotros, es para todas las naciones. Pero en este acercamiento a ellas, a las personas, el predicador debe estar consciente que no es cosa fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es difícil. Lo difícil, se da cuenta lo que es sembrar. Estoy seguro que es tan difícil sembrar, ser un sembrador, pero no es motivo para evadir nuestra responsabilidad. El predicador debe saber que el trabajo es arduo, es pesado, que no todas las veces tendrán los mismos resultados. Hoy sembró y pueda que no tenga los mismos resultados como los otros años. El campesino es muy conocedor de esto, que todos los años en su siembra ha de variar. La iglesia debe estar consciente de esto. No todas las veces tendremos los mismos resultados, pero debe ser una labor incansable, que siempre debemos hacerlo. Siempre debe trabajar con esperanzas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:10? 1 Corintios 9:10. El apóstol dice que con esperanza ha de arar, ¿qué? El que ara. Con esperanzas ha de trabajar el que siembra, el que labra la tierra. Entonces debe hacerlo. No hay motivos para no trabajar. Número 3. Los ciudadanos del reino anuncian el Evangelio con gozo y paciencia. Dijimos antes en el verso de 1 Corintios 9:10, se debe trabajar con esperanzas, pero también se debe trabajar con gozo y paciencia. El sembrador no debe frustrarse, debe tener fe, certeza, amor, paciencia, esperanza, por lo cierto. Una pregunta: ¿algunos de nosotros nos gusta sembrar? ¿Algunos de nosotros nos gusta sembrar? ¿Qué hemos sembrado? Maíz, frijol, trigo. Las mujeres, ¿qué siembran en la casa? Ya que no pueden salir al campo, los de la ciudad, ¿qué siembran en la casa? Sus flores, su jardín. Y los hombres, ¿qué siembran? Sus árboles frutales. Está sembrando su arbolito de mango, de papaya, de guayaba, guanábana, o aquella frutita que se come una verdecita, guaya. Y muchos tienen en sus casitas un árbol de mango, de aguacate, de guaya. Muchos. Las hermanas tienen sus maceteras, su jardín. Muy bien. ¿Qué necesitamos para sembrar? ¿Qué se necesita para sembrar? Tiempo, disposición, tierra y agua. Muy bien. Y pasan por ahí, ¿no? Algunos vendiendo tierras, unas bolsas, y muchos lo compran. Pero se necesita deseos. Escucha bien esto: se necesita deseos.
el querer hacerlo, voluntad de querer hacerlo. A Jesús, veamos en el texto, a Jesús le gustaba sembrar, nuestro gran maestro, el primer ejemplo, le gustaba sembrar. Y por eso un día salió de la casa y se fue a sembrar. Y estoy seguro que los apóstoles entendían muy bien la parábola, la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban familiarizados con el campo. Sabían de esto. También las personas que oían entendían el mensaje porque estaban familiarizados con lo del campo, los trabajos del campo. Así que Jesús les motiva a los apóstoles a trabajar en su reino, en su mundo, en la sociedad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Les está motivando a sembrar. Los ciudadanos del reino, al anunciar el evangelio, nos encontraremos con personas duras de corazón, los de junto al camino. Encontraremos personas duras de corazón, insensibles al amor de Dios. Rechazarán el evangelio, la palabra. Tenlo por seguro. Vamos a encontrarnos con ese tipo de personas. Otros serán prontos para oír, serán movidos por el entusiasmo, por la emoción. Pero al venir las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, las persecuciones, dejarán de seguir a Cristo. Pero esto no debe afectarnos, no debe frustrarnos como ciudadanos del reino. Hay otros que solo aman el dinero, la diversión, la lujuria. Hay de los que creen no encontrar nada en el evangelio, y si vienen a él, les parece aburrido, y es más, dicen muchas exigencias. Así que estos también terminan por retirarse. Pero hay algunos que son tocados por el poder transformador de Dios. Estos son los verdaderos cristianos, alcanzados por la gracia de Dios, los cuales llevarán frutos, y frutos en abundancia. Y como dice el salmista, Salmo 126, verso 6, esto será el gozo, la alegría del sembrador. Recordemos esta palabra del salmista cuando dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Feliz, contento, regresará con el fruto de su trabajo. Pero ¿cómo dice el texto? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Muy bien, concluimos. ¿En dónde vivimos como ciudadanos del reino? Hermanos, hermanas presentes, ¿en dónde vivimos como ciudadanos del reino? ¿En dónde vive usted? ¿En el planeta Tierra? ¿En el mundo de Dios? Vivimos en medio de una sociedad. Vivimos en el estado de Chiapas, en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Vivimos en medio de una sociedad, no vivimos en otro lugar. ¿Cómo dice Pablo que es la sociedad en medio de la cual vivimos? El libro de Filipenses 2:15, Pablo dice que vivimos en medio de una generación mala y perversa. Y es ahí donde debemos anunciar el evangelio.
que Cristo nos ha dado. En esa sociedad, en ese mundo, en esas personas, dice, maligna y perversa. Esos malignos, que son malignos por el pecado, que usted un día fue maligno y que ha sido transformado por el mensaje del Rey. Debemos trabajar con ellos, transformar a los malignos y a esa gente perversa que hay a nuestro alrededor. En la lección anterior dijimos, si su empresa está mal y andan defraudando, usted tiene que salir de ahí. De lo contrario, tiene que abrir su boca para poder corregir las maldades. Cristo no nos garantizó una sociedad pacífica y receptora del Evangelio. Jamás nos garantizó eso. Nos comisionó a una sociedad difícil de tratar. Mateo 10:16. Dice Jesús: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. ¿Qué indica esto? Animales carnívoros que van a destrozarnos. Les envío a ellos. Sean pues prudentes como ¿qué? Como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo declaró que Él había sido aborrecido. San Juan 15, 18 y 19. Jesús declaró diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que no se extrañen, serán aborrecidos, serán despreciados, pero a mí me han aborrecido primero. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Por qué usted y yo no hemos sido aborrecidos? Hemos fallado como ciudadanos del reino. Así que la tarea no es fácil, pero es el tiempo de sembrar, es el tiempo de proclamar. Tenemos que tener bien claras nuestras prioridades, y Cristo y su mensaje debe ser la primera prioridad en nuestras vidas. No hay de otra. La prioridad es Cristo nuestro Rey y su mensaje, que tenemos que proclamarlo. Hermanas y hermanos, llegó el momento de sembrar entonces. Hoy es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de anunciar el Evangelio. Es el tiempo de sembrar. No es el tiempo de dudas. No es tiempo de mirar hacia atrás. El tiempo de sembrar ha llegado. No es tiempo de pasividad ni de vagancia. El tiempo de sembrar no es tiempo para el miedo ni la timidez. El tiempo de anunciar el Evangelio ha llegado. Y tenemos que hacerlo con valor, con entusiasmo, con amor, con esperanzas. El tiempo de sembrar no es tiempo de prisas, no es tiempo de desesperarnos, no es tiempo de impaciencias. El tiempo de sembrar es tener nuestras metas claras como cristianos, como iglesia. El tiempo de sembrar es tiempo de expectativas. El tiempo de anunciar el Evangelio es tiempo de querer crecer, tiempo de querer tener abundancia, porque el apóstol Pablo dice que el que siembra escasamente segará. Si la iglesia trabaja escasamente, ¿qué cosecha tendrá? Escasez. ¿Por qué no hemos crecido
¿Por qué no pasamos del número que somos? Es que estamos fallando, no hemos entendido el plan del Señor. Vea lo que está diciendo Pablo: el que siembra escasamente segará. 2 de Corintios 9:6. Sembrar es estar conscientes de la necesidad que hay en el mundo. Un mundo que muere, un mundo necesitado. El tiempo de sembrar es estar claro entonces de la necesidad que hay en el mundo, de la necesidad que hay en nuestra familia y en la propia iglesia. Los temas de escuela de formación cristiana, se está hablando sobre la familia. Es tiempo de trabajar con nuestros hijos a la luz de la Escritura, porque estamos viviendo tiempos difíciles. El tiempo de sembrar es estar claros en las consecuencias. El tiempo de anunciar el Evangelio es estar conscientes de los recursos existentes y detectar el mejor tiempo para comenzar el camino hacia la meta. El tiempo de sembrar el Evangelio o de predicar es tiempo de establecer nuestra visión y propósitos y llevarlos al cumplimiento con la obra o bajo la obra del Espíritu Santo. Porque sin la obra del Espíritu Santo, todo trabajo es infructuoso. No habrá resultados. Recordemos que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia en esta siembra. El tiempo de sembrar es tiempo entonces de establecer esa visión y ese propósito y de obedecer la guianza del Espíritu Santo. Jesús nos asegura que no debemos pensar que nuestro esfuerzo es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo trabajo en el reino de Cristo tiene resultados. Cosas pasan que no podemos entender nosotros, comprender. Usted siembra un granito de maíz o frijol natural, siembra, cae en la tierra con unas gotitas de agua, esa semillita va adquiriendo forma y se va tomando grosor, y vean, poco a poco se va formando dentro de ella una pequeña planta que saldrá. Primero es una hojita, sus raíces y su hojita, y empieza a crecer. Esto es algo misterioso. Claro, es el proceso que Dios ha dejado para las plantas. Pero les decía, cosas pasan que no podemos comprender. No solo está la semilla funcionando bajo la superficie, sino que Dios también está funcionando dentro de ella. Dios nos traerá la cosecha y será abundante. Pero ¿cómo se mide la cosecha de esta parábola? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se mide la cosecha en esta parábola? ¿El problema estará en la semilla? ¿El problema estará en la tierra? ¿El problema estará en el sembrador? ¿Cómo se mide? 1 de Corintios 3:6, ¿qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 3:6. El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Les decía que en la parábola nos asegura que Dios trabaja bajo la superficie, creando crecimiento en la vida de los seres humanos que escucharán la palabra por la boca o por medio de nosotros. Y el Señor lo manifestará a su tiempo,
porque Él está trabajando en los corazones de los seres humanos, en la vida de aquellos que habrán de escuchar la palabra. Nosotros sencillamente debemos trabajar, anunciar el Evangelio, ser un sembrador. El crecimiento, dice Pablo, lo da el Señor. Así que los frutos vendrán del Señor. No debemos desesperarnos si los resultados no son inmediatos. La labor de los apóstoles era ¿qué? Sembrar, porque su maestro estaba dando el ejemplo. Así que, iglesia de Dios, hermanos, hermanas, ciudadanos y ciudadanas del reino, es tiempo de anunciar el Evangelio, de anunciar ese Evangelio de manera intencional, anunciarlo a las multitudes, a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean, en el trabajo, en el deporte, en la oficina, en la familia. Y tenemos que hacerlo con esperanza, con gozo, con entusiasmo, con paciencia, con amor, con entrega. Dios nos bendiga.